Pero vamos a leer desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hasta ahí llegué la semana pasada, y aquí empiezo: para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé si ustedes en algún momento dado han visto cosas que no saben para qué son. En algún momento dado dices, ¿y esto para qué sirve? Les voy a hacer unas preguntillas ahí, y si tú sabes de ello, no levantes la mano y no digas, yo sé eso. No, o sea. Formulé mis preguntas de la siguiente manera. ¿Te has puesto a pensar para qué le ponen rayitas a las monedas? Es que tienen unas rayitas a algunas monedas. ¿Sabes por qué las ventanillas de los aviones tienen un agujerito? ¿Sabes por qué las botellas de vino, de champán, tienen una hendidura en la parte de abajo? ¿Sabes? En los tableros de la computadora, la letra F y la J tienen una rayita que está sobresaliendo. ¿Sabes para qué es? Bueno, les voy a contestar la primera. Las monedas, Isaac Newton propuso en el siglo XVII que las hicieran esas ranuritas para distinguir las monedas genuinas de las que eran falsas. Seguramente para ver ahí el metal, alguna cosa así, me imagino yo. Los aviones traen un agujerito ahí en la ventana que sirven para regular los cambios de presión durante el vuelo y además para evitar que el vidrio se empañe. Las botellas traen esa hendidura para compensar la presión de la botella cuando se le pone el corcho. Y entre más presión, más pronunciado está el agujerito de abajo. Las rayitas en el teclado, a mí me sirvió esto tremendo, esto de las rayitas del teclado. Porque las personas que saben, ponen ahí su mano y saben dónde están colocadas sus manos. Y así empiezan a teclear. Y a partir de ese momento dije, no, yo ya le agarré. Me volví loco escribiendo, dije, esta es una maravilla. La razón que les hago estas preguntas es porque algo parecido sucede con el sufrimiento. De repente el sufrimiento llega a la vida y no tenemos idea por qué o para qué. O sea, ignoramos completamente a la hora de encontrarnos en alguna situación difícil. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está Dios haciendo? ¿O qué hice? ¿O qué no hice? Y empezamos, o sea, con situaciones en las que perdemos el enfoque completamente de lo que el Espíritu Santo de Dios está permitiendo que vivamos. Y quiero nada más de entrada decirles lo siguiente: este es un tema bien complejo, bien difícil, porque a pesar de que esta parte de la Escritura tiene el propósito, ahorita les voy a decir cuál es el propósito, pero de enseñarnos que Dios está detrás de todo esto. De todas maneras, cuando sufrimos, cuando nos duele algo, cuando alguien hace algo, puede ser por varias razones. En ocasiones el sufrimiento lo provocamos nosotros mismos.
O sea, nosotros podemos hacer cosas tan inapropiadas, tan incorrectas, que luego traemos un sufrimiento. Y me puede decirle esto porque en ocasiones así es, no únicamente a nuestra vida, sino a la vida de nuestra familia, a nuestro entorno. Ahora, no únicamente ese tipo de cosas nos podemos hacer a nosotros mismos, sino que en ocasiones el pecado de alguien más puede venir a afectar nuestras vidas de maneras horribles. Y ahorita en la mañana que estábamos orando para que el Espíritu Santo nos diera sabiduría el día de hoy, oraba por esas situaciones en donde hemos, de alguna manera, unos u otros, sido víctimas del pecado de alguien, como un borracho que se pasa un alto y que golpea el vehículo y luego causa muerte o dolor o parálisis. O sea, un abusador de criaturas, un golpeador de niños, un ladrón que tiene un balazo y deja malherido a alguien. O sea, el pecado de alguien más nos puede afectar de una manera muy seria. Un padre abusivo, majadero, con la esposa, o la esposa iracunda, golpeadora. O sea, el pecado de alguien más también nos puede causar mucho dolor. Y lo que quiero hacer el día de hoy es que nosotros, a la hora de que nos encontremos o nos hayamos encontrado, porque seguramente en algún momento dado nos encontramos en el pasado con una situación difícil, que aprendamos a ser cuidadosos, que yo sé que está bien difícil, que aprendamos a ser cuidadosos y que por la gracia de Dios podamos de alguna manera, en humildad, en temor de Dios, hacer una pausa y ver cómo podemos abordar una situación difícil en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no llega a nuestras vidas así nomás porque sí o para nada. De hecho, el título de mi predicación es que somos consolados para consolar. O sea, somos consolados lógicamente después de una situación de tragedia o durante la tragedia o en ocasiones cuando no nos podemos necesariamente recuperar de alguna situación difícil. Entonces, sí quiero que tengamos en mente que en su misericordia y en su sabiduría, aunque no entendamos, hermanos, aunque no entendamos, no logremos discernir la razón por la cual habremos de pasar por algún problema. Si tú eres una persona que conoce a Cristo, tú le has entregado tu vida, Él es tu Salvador, Él es tu dueño. El sufrimiento que tú estés viviendo o hayas pasado tiene un propósito. Si tú has vivido en sufrimiento, en dolor, sin Cristo, o sea, tú no conoces a Cristo, tú no tienes nada que ver con Él, o sea, tal vez esa parte de lo que estaré predicando no necesariamente se aplique a ti. Pero te voy a decir algo, pero se puede empezar a aplicar. Porque si tú tomas la decisión de reconocer que Cristo es tu Salvador, que Cristo vino a dar su vida por ti en la cruz, para evitarte que en la eternidad llores y sufras y vuelvas a tener algún dolor, si tú entregas tu vida a Cristo, de eso te ha librado el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Entonces, el propósito de mi predicación es que aprendamos a ver que lo que Dios hace y permite en nuestras vidas siempre será para nuestro bien, el de los demás, pero sobre todo es para su gloria. Esta cita que voy a leer no está en sus notas, pero dice: el sufrimiento a menudo parece tomarnos por sorpresa. Un día estamos sanos, cómodos y felices, al siguiente nos encontramos enfermos o heridos, luchando y angustiados. El dolor que invade nuestras vidas puede provenir de nuestro propio sufrimiento o del de un ser querido, pero no importa la fuente, no lo vimos venir. Con demasiada frecuencia nuestra perplejidad nos impulsa a sospechar que Dios está haciendo algo malo. Eso lo dijo el doctor R.C. Sproul en uno de sus libros, donde habla acerca del sufrimiento. Y quiero poner la premisa, quiero poner la plataforma para
para que sobre ella nos paremos a la hora de que en algún momento dado alguien se haya encontrado con el sufrimiento y lo quiera entender en su totalidad. Esta cita creo que sí la puse en sus notas, Isaías 55:8. Dice: ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos? Declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros somos creación de Dios. Tenemos un principio, no tenemos un fin, somos eternos, nuestra alma es eterna. Estaremos con Dios por toda la eternidad. Y el hecho de que seamos creación de Dios ha puesto en nuestras vidas, y sobre todo por el pecado, que estamos limitados. Estamos completamente limitados a entender la mente de Dios. Por eso nos deja el profeta Isaías esta parte de la Escritura donde nos dice: Dios no piensa como tú, no conoce como tú. O sea, Él sabe todo desde el principio hasta el final. Él es el alfa, Él es la primera palabra y Él es el omega, es la última palabra. Él la tiene en su poder, Él es el dueño de todo. Entonces, ese simple hecho nos debe de ubicar a nosotros y traer a cordura de que nuestra vida, nuestra mente, por inteligentes o sabios que podamos ser, no puede comprender la mente de Dios. Hay misterios que a nosotros no se nos es permitido conocer. ¿Qué habremos de contestar o de decir a la hora de que cuestionemos o que cuestione a alguien la razón de nuestro sufrimiento y no lo entendamos? Pues tendremos que decir: no sé, no tengo la menor idea por qué estoy pasando por esta situación. Les había comentado no hace mucho tiempo que amigos míos, gente muy, muy importante, uno de ellos conocido mundialmente, bueno, un par de ellos, que han estado en depresiones. Gente que ha escrito libros, pastores que dicen: vino a mi vida esta situación, duré tantos años, no tenía idea qué estaba pasando en mi vida. Lo que sí es que una vez que pasé por esa situación, Dios me transformó. Yo me acuerdo cuando empezaba el ministerio, empezaba yo ahí en el parque en Ciudad Juárez donde empezamos, y me acuerdo que en una ocasión yo pregunté a Dios que por qué, siempre he estado en liderazgo prácticamente desde que me convertí, ¿por qué los pastores y los líderes pasamos por tantas cosas en ocasiones tan difíciles? Yo le preguntaba a Dios, decía, ¿por qué? En aquellos entonces no entendía, porque veía y se da uno cuenta de situaciones muy dolorosas en la iglesia. Hay gente que llegamos a amar, que sufre y que batalla, o sea, querramos o no, nos afecta, Pero el día de hoy, entre más pasa el tiempo y más conozco de Dios, digo: hijo de Dios, ¿cómo me hubiera gustado haber entendido esas cosas como las entiendo el día de hoy? Me hubiera encantado. Y parte del entendimiento que el Espíritu Santo de Dios me ha dado como resultado de situaciones difíciles es que ahora puedo yo fácilmente, cuando personas están pasando por situaciones, no únicamente yo, estoy hablando de estos hombres que están aquí, que colaboran conmigo, estos 4 pastores, bueno, 3 y uno que está en el horno, que han sido pasados por lumbre, por fuego. Me acuerdo cuando empezó esta iglesia, sentía yo que se venían sobre mi vida como flechas de todos lados así. Sentía que el Señor me había puesto en una ollita con aceite caliente y luego le había subido a todo lo que daba. Así me sentía cuando empezó esta iglesia. Entonces, de alguna manera, muy relacionado con el dolor, pero muy relacionado de una manera muy limitada. O sea, hay muchísimas cosas que el día de hoy no entiendo, no comprendo, no sé por qué. Sé, por la gracia de Dios, que un día las vamos a entender, porque el apóstol Pablo dice:
ahí sabremos todas las cosas. Sabremos cómo fuimos conocidos, cómo fuimos hechos prácticamente. Entonces, quiero darles esta introducción porque yo quiero que veamos que esto que el apóstol Pablo escribe, lo escribe como resultado del sufrimiento que le ha causado que en la iglesia los hermanos sean tan irreverentes, hayan sido tan irreverentes, que hubiera en la iglesia gente que estaba enseñándoles doctrinas diferentes, que le estaban predicando el evangelio diferente, la cual dice la palabra de Dios que si alguien te enseña algo diferente a lo que está escrito, decía el apóstol Pablo, aún lo que nosotros te hemos enseñado, si alguien te lo enseña diferente, y el apóstol incluye a los mismos apóstoles, dice que sea maldito, es una maldición. ¿Por qué? Porque una mala doctrina te lleva a vivir una vida errónea. O sea, tú estás mal enseñado, entonces tu manera de pensar y de vivir va a estar mal. Por eso cuando nosotros venimos y predicamos la palabra de Dios, queremos ver qué es lo que Dios quiere decir en la Escritura, no qué se me ocurre a mí que quiere decir, sino que está comunicándonos el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí y nos quiere hablar de una manera individual, o sea, cada quien de una manera individual, en la que, hermanos y hermanas, en muchas ocasiones tú has estado que dices, esta predicación es para mí. A mí me está hablando Dios, te está hablando. El Espíritu Santo de Dios a través de su palabra está hablando a tu vida. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos tanta atención a la hora de que se lee la palabra y que se empieza a desmenuzar la palabra. Entonces, empezamos con esta parte donde el apóstol Pablo dice lo que les decía a partir de donde empiezo a predicar ahí, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, el apóstol Pablo les había escrito, les había llamado la atención, los había reprendido, había ido, había llorado por la conducta de estos hermanos, pero eventualmente el apóstol Pablo los reconforta. El mismo apóstol va y los consuela y le da gracias a Dios, porque una vez que ellos recibieron la palabra de Dios, la palabra escrita por medio del apóstol Pablo en las cartas, estos hombres y mujeres respondieron en un arrepentimiento y a muchos de ellos les causó una tristeza tremenda haber pecado contra Dios, lo cual es la manera correcta de que nosotros respondamos una vez que hubimos pecado contra Dios. Debe de haber un dolor. Debe haber una conciencia que nos ayude a pensar en que estamos pecando contra el Dios Santo. O sea, nosotros a la hora que pecamos tenemos que venir con Dios y decirle, Padre, yo te quiero pedir que me perdones por mi pecado, me arrepiento de haberte ofendido. Pero a la vez, lógicamente, recibimos el perdón de Dios. Entonces, Pablo les dice, Dios ha prometido que nos habrá de consolar en todas nuestras situaciones con el propósito de que nosotros ahora consolemos a alguien más, que es precisamente lo que está haciendo en esta carta. Les está diciendo, hermanos, ustedes sufrieron la corrección, pagaron la consecuencia de pecado, muchos de ellos, pero ahora el apóstol Pablo le dice, si ustedes sufrieron, ustedes pagaron la consecuencia, a ustedes les dolió, como a mí, ahora quiero que sepan algo. Nosotros a la hora de que sufrimos, y me gustaría que pensáramos genéricamente en cuestiones de lo que es el sufrimiento, o sea, no es esto o aquello, es sufrimiento en general. El apóstol le dice, ustedes sufrieron con un propósito, de que ahora ustedes, una vez que hayan pasado por el sufrimiento, vayan y consuelen a alguien más. Yo sé que tal vez, como yo nunca había pensado en que Dios me hubiera permitido a mí pasar por sufrimientos, o me permita pasar por sufrimientos, con eso en mente. La verdad no lo había pensado. O sea, veo el sufrimiento como parte de la vida, porque estamos en un mundo caído que se ha rebelado contra Dios. Pero dije, en cuanto a mí y a ustedes, o sea,
Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, no únicamente con el propósito de purificar nuestros corazones, sino con el propósito de que nosotros continuemos ministrándole a su pueblo la gracia de Dios, la que tú ya recibiste al haber pasado por esa prueba difícil. Una vez que tú has pasado una prueba difícil, es muy fácil que al haberla pasado, puedas tú venir con misericordia, con cuidado, con paciencia, a confortar a alguien que se encuentra, si no en una situación igual, al menos parecida. Y hemos podido ver el poder que hay en el corazón de la persona que ha sido probada en un área y que luego se encuentra con alguien que está pasando con algo parecido. ¿Cómo es la gracia de Dios en la persona que viene y le imparte de esa gracia? Tal vez en algún momento dado tú hayas necesitado de un consejo en un momento difícil y alguien vino y te dijo algo y pareciera como si Dios mismo te hubiera confortado. Y la verdad es que efectivamente así es. O sea, ha sido Dios mismo el que confortó tu corazón, porque habíamos leído en el versículo 3, donde dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de toda misericordia. O sea, Él es el iniciador, Él es el Padre de toda misericordia y consolación. Sea de quien sea que tú recibas una palmadita, una palabra, un ánimo, viene del Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En el momento en el que tú recibas consuelo en tu alma al haber pasado por cualquier situación, la respuesta correcta deberá de ser: Padre de misericordia y de toda consolación, gracias. Gracias que me mandaste esta persona. Porque has sido tú el que ha venido a ministrar mi alma. Hermanos, nadie, aparte de Dios, puede entrar al corazón del hombre y confortarlo. Nada más Él. Esa es la cosa más gloriosa de nuestro Dios, que conoce lo más íntimo de nosotros, y ahí, como dice el Salmo 51, dice: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, Dios viene y se manifiesta de maneras bien tremendas. Ahora, nosotros vemos, no únicamente por esta parte de la Escritura donde el apóstol Pablo dice, ustedes al ser consolados es para que consuelen a otros. O sea, el Señor Jesucristo en una interacción con el apóstol Pedro, donde estaban hablando ellos acerca de quién será el más grande y quién se iba a sentar ahí, llega un momento en el que el Señor Jesucristo se dirige a los discípulos y les dice ahí en Lucas 22:31, ahí lo tienen en sus notas, Simón es Pedro, dice: mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y vean lo que le dice: y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Si nosotros leyéramos griego, esa parte de la Escritura la veríamos así. Le dice: Simón, Simón, Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearlos a todos, como al trigo. Pero yo, dice Jesús, yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti para que una vez que hayas pasado por esta prueba, vengas y fortalezcas a tus hermanos. Tal vez no haya habido alguien más indicado para poder fortalecer a sus hermanos que el hombre que negó a Jesús. Lo negó deliberadamente y fue algo tan intenso para el apóstol Pedro que lloró amargamente al haberse dado cuenta que había negado a su Salvador. Pero Jesús viene al final y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí te quiero. Dice: entonces apacienta mis corderos, ya sabemos la historia. 3 veces se lo dice: Pedro, ¿me amas? Sí, alimenta mis ovejas. O sea, este hombre que había ofendido a Jesús de una manera tan drástica, fue restaurado por el Señor Jesucristo, de tal manera que Pedro podía muy fácilmente decir: Él es el de la misericordia. Él es el que consuela, Él es el que conforta, Él es el que edifica, Él es el que satisface, Él es el que sana. Es Él.
O sea, Pedro quedó afectado de tal manera que luego escribía para fortalecer a los hermanos. Aunque haya pasado por su tiempo de dificultad a la hora de la circuncisión, ahí como leemos en Gálatas. Sin embargo, este hombre fue un hombre usado por Dios, donde escribía con el señorío de Cristo delante de todos, poniéndolo en su lugar de honor, porque sabía él de quién había recibido el consuelo directamente, de la persona de Jesús. El apóstol Pablo en esta carta les platica luego de cómo en un momento dado donde él estaba deprimido, la palabra de Dios usa la palabra deprimido, les dice qué fue lo que pasó, qué hizo Dios por medio de un hermano con él. Segunda de Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los deprimidos, fíjense cómo dice ahí, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Lo ven en sus notas? Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, este hombre les dice, a mí Dios, a la hora de que me mandó a este hermano, vino y me consoló en mi depresión. Es una manera directamente de Dios, está la manera directamente de Dios donde viene y a la hora de que nosotros estamos con Él, a solas, derramando nuestro corazón, habremos de recibir una visitación por el Espíritu Santo que nos ha regalado, que está en nosotros, o en su debido momento habremos nosotros de ser ministrados por medio de algún hermano o hermana, las mujeres ministran a las mujeres. Hermana, nunca quieres ministrar a un hombre y menos si está casado, no lo hagas. Dios ministra por medio de personas nuestra alma, y estas cosas toman lugar, hermanos, siendo nosotros intencionales de dos maneras. La primera de ellas es que a nosotros no nos gusta que la gente se dé cuenta de que estamos mal. No nos gusta. No sé por qué es ese hábito de, ¿cómo estás? Bien. Así andando por la calle de la amargura. Bien. Y tú y yo, pues lógicamente les creemos que andan bien. Pero a lo mejor no andan nada bien. ¿Qué nos costaría en un momento dado decir, sabes qué? No ando necesariamente bien, ¿podrías orar por mí? O sea, una cosa como esa nos posiciona a nosotros a dos cosas: a que alguien cargue con nosotros la carga, como dice Gálatas 6:2. Esa es una, que alguien cargue con nosotros la carga, ¿verdad? Y la otra es que dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ministre. Pero como siempre estamos bien, nos aventamos las batallas solos. Y para eso Dios ha dado el cuerpo. El que el Señor nos haya dado el cuerpo es como si tú en un momento dado trajeras una espina enterrada aquí en el antebrazo y no hicieras uso de esta mano para sacarla. Y así creo que muchas personas en un momento dado se quedan sufriendo como por gusto o por ignorancia o por decisión. No, esta lucha me la aviento yo solo. Digo, estás en todo tu derecho, pero si Dios te ha hecho parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué no habremos nosotros entonces de buscar cómo en el cuerpo de Cristo nosotros buscamos el servirnos los unos a los otros para que el Señor reciba la gloria que le pertenece? Porque una vez que tú y yo pasamos por cualquier necesidad y nuestra alma y corazones son confortados, ¿qué decimos? Hijo, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, es lo que está diciendo aquí el apóstol. O sea, pasas por situaciones, tú eres confortado por Dios para que consueles a otros. Nosotros, en ocasiones les digo, vemos los eventos de la vida, al menos yo, y
si no tengo cuidado, pudieran pasar de una manera desapercibida en cuestiones de lo que es la gracia de Dios. En la economía de Dios digo yo, hijo, esto no le agarro, tengo que hacer un alto. Si no hago el alto, se me va a pasar el evento, pero tengo que hacer un alto, que lo hago frecuentemente, en decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay detrás de esto? Yo necesito saber, Señor, para poder ser un mejor siervo, y sí lo hago, pero se pudiera decir, mira, este es un buen pastor que agarró una buena onda. No agarré ninguna buena onda. Esto es un mandato de Dios. El que nos consolemos los unos a los otros es un mandato de Dios. El profeta Isaías, si gustan ustedes anotarlo, en el capítulo 40, versículo 1, como les decía en un principio, nos da su palabra, no su opinión o su sugerencia, es la palabra de Dios. Dice 41 de Isaías: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Fíjense las palabras hermosas. Hablen con ternura a Jerusalén, o sea, al pueblo de Dios, y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, consuélenlo con palabras tiernas. Y díganle, se acabaron sus días tristes y sus pecados están perdonados. Estuvo. O sea, Dios manda a su pueblo a que nos recordemos el evangelio los unos a los otros. Ya Cristo vino y dio su vida por ti y por mí en una cruz. Y si tú respondes a esa invitación de que te entregues a Él, podrás ser de los que digas, aunque tengas días tristes el día de hoy, mis pecados están perdonados por la muerte de Jesús. Y yo sé que habré de pasar una eternidad con mi Dios. Ahora, Pablo, como no era un extraño al sufrimiento, también cuando le habla a su hijo en la fe, a Timoteo, le dice en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 10, le está enseñando a Pablo, esta es la última carta del apóstol Pablo en su vida, dice, pero tú, dice, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, y lo dice el versículo 11, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, Iconio, en Listras, y luego con signos así de admiración, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró Dios. Y aquí viene esto. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Una persona que genuinamente quiere vivir su cristianismo sin temor al que dirán, va a sufrir persecución. Vas a ser criticado, vas a ser despreciado. Si tienes amigos que no son creyentes, te van a cortar. Te van a cortar. Ahora, el segundo punto de mi predicación es, ¿me faltó cuál? El Salmo. Gracias, Remy. Les he pedido que por favor cuando se me pase uno me recuerden. Ahora, esa parte que les decía ahorita de que hay el elemento sobrenatural donde Dios nos visita y nos ministra, y la otra por medio de personas, esto es algo que te digo, tendrás tú que de una manera intencional buscar pasar tiempo con Dios en tu closet. Ahora, tú puedes llegar con Dios y habrá un momento en el que digas, es que ya no sé qué pedirle, ya no sé qué decirle. Yo he tenido gente conmigo diciendo, pastor, ya no hay qué hacer. Estoy desesperado, desesperada, en dolor, estoy triste. Y les he tenido que decir, ya no le digas nada. Ya no le digas nada. Ahora lo que vas a hacer es que le vas a dar gracias a Dios porque te he escuchado. ¿Crees que te he escuchado? Sí. Ok. Dale gracias a Dios y espera. Por eso puse ese salmo. Vean lo que dice el recuadro. Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Y la dirección de Dios, confiad en Él todo tiempo, oh pueblo, derramar vuestro corazón delante de Él
Dios es nuestro refugio. Derrama tu corazón. No sabes qué decirle. Ya se te secaron los ojos de las lágrimas. Ven y dile, Señor, yo ahora lo que voy a hacer es que voy a esperar en ti. Ahora el hombre y la mujer de Dios que conoce la palabra sabe que Dios habrá de contestar con un sí, con un no o con un después. Y nos lo tenemos que recordar porque Dios no actúa en nuestro tiempo. O sea, Dios no está viendo a ver qué tan urgidos andamos de que nos conteste. Y ese ha sido en gran manera el problema del sufrimiento, que muchos venimos a Dios, o vienen a Dios en algún momento dado, en medio de una dificultad, de un dolor. Alguien les comparte el evangelio y las personas, erróneamente, pueden llegar a pensar que puesto que ya le entregaron su vida a Cristo, ahora todo va a estar bien. No. Si estás en una situación difícil, te tengo que decir lo siguiente, va a seguir igual. No más que ahora vas a tener una confianza. No más que ahora vas tú a estar completamente confiado en que tu Dios te ama y te escucha. Y que en su palabra, Él claramente, a la hora que tú lees la Escritura, te dice, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Pues nos la curamos con pastillas, algunos con alcohol, algunos con drogas, algunos con ejercicio, algunos con... Ustedes pónganle nombre. En lugar de venir y decirle, Señor, esta es mi carga, esta es mi ansiedad, este es mi dolor, yo lo vengo a poner en tus manos y voy a esperar en ti. El tiempo de entregarle nosotros a Dios una carga, cualquiera que sea, y empezar el proceso de espera, es un proceso sobrenatural, divino. Dios está haciendo algo trascendental dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Porque si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Dice el apóstol, si yo soy consolado, es por el bien de ustedes. Si yo soy atribulado, es para que yo los pueda consolar a ustedes. Esta es la gloria de la misericordia de Dios al habernos permitido que el Hijo de Dios haya venido a dar su vida por nosotros en una cruz, pero no solamente ha venido a dar su vida por nosotros en una cruz, sino que viene a morar dentro de nosotros. Dice, para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones, dice el libro de Efesios. Entonces, Cristo entonces en nosotros, sigue Cristo padeciendo la maldad de este mundo. Porque siguen persiguiendo a Cristo al día de hoy en los cristianos. Y ahora nosotros, a la hora de que somos atribulados, también somos consolados por Cristo que está dentro de nosotros para poder consolar a los que necesitan ser consolados. Pero ¿y ese consuelo de dónde lo sacamos? Bueno, pues de la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy a ir y no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar al Consolador que esté con ustedes. El Espíritu Santo está en nosotros. Y es Él el que viene a recordarnos la palabra de Dios. Viene a consolarnos por medio de ella. Para que nosotros podamos entonces, una vez que tengamos estos refrigerios en el alma, se los podamos dar a alguien que en ese momento no puede ver la razón o entender la razón de su sufrimiento. Es el sufrimiento el que viene en un momento dado a probar nuestra fe. Hay dos pruebas en la vida. Digo, hay más, pero nada más por cuestiones de mi sermón. La prueba de la prosperidad, donde una vez que tú en un momento dado sales de algún problema, te va bien, prosperas, y el de la adversidad. El de la pobreza, el sufrimiento, el dolor, etc. Este es más fácil de pasar lo que ese.
Por eso dice la palabra de Dios: Señor, dos cosas te pido. Dice: no me des de más, que me olvide de ti, ni de menos que maldiga tu nombre. Y cuando estamos acá en este sufrimiento y dolor, ¿qué hacemos? Doblamos las rodillas. Doblamos las rodillas como lo hizo Jesús. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y saben, aprovecho nomás para hacerles esta observación. Cuando estemos nosotros buscando abordar a la persona de Dios, sí hay que tener cuidado con nuestro corazón. O sea, estamos ante el soberano Dios, ante el santo Dios, a quien venimos a humillarnos, a decirle: Señor, yo vengo ante tu presencia, ante el Rey de Reyes, y vengo a pedir tu ayuda. Él no es como nosotros, acabamos de leer Isaías. Ahora, ¿por qué esto de que Cristo esté en nosotros, el Espíritu Santo esté en nosotros y sigue sufriendo? Vean su recuadro de Romanos 8:16 que tienen ahí. Espero que el Espíritu Santo te dé testimonio a ti de esto. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso nos encanta, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero lo que sigue no nos gusta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí ya no estaba el Señor Jesucristo en la tierra. Y Pablo dice: si padecemos juntamente con Cristo. O sea, yo puedo el día de hoy, al estar siendo perseguido, amedrentado, sufriendo desprecio o cárcel, estar sufriendo con Cristo. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que los sufrimientos de Cristo aún no terminan. La obra salvífica de Cristo está terminada. Él dijo: consumado es. Ya está. Ya hay salvación para todo aquel que venga y clame a Jesucristo. Hay salvación. Y aunque todas las promesas las tenemos en la Escritura, son nuestras y son un amén, algunas sí y otras todavía no. Y en ese cumplimiento de los tiempos es donde habremos nosotros entonces de ver en la plenitud todas las cosas, que será el gozo de nuestra salvación eterna, donde estaremos agradecidos con Dios, con Jesucristo, por toda la eternidad. Ahí vamos a ver qué fue lo que Dios hizo, que ahorita no podemos comprender en su totalidad. Gente creyente en diferentes partes del mundo, vemos, y yo no sé por qué siempre tenemos la costumbre de mencionar a los chinos, pero el presidente Xi Jinping del gobierno chino ha hecho lo posible por afectar efectivamente a la iglesia cristiana. Ha hecho lo posible este hombre por perseguir a los cristianos. Miles de creyentes de una tribu que me llamó mucho la atención, el nombre, la tribu se llama Kuki. Fueron desplazados en medio de conflictos con los extremistas hindúes que los llevó a una segregación étnica, los apartaron, los corrieron de sus lugares por ser cristianos. En Burkina Faso, dice, afectando a más de 1 millón de cristianos por la persecución de los pastores musulmanes Fulani y de Boko Haram. En México, el Ministerio de Puertas Abiertas habla de cómo en muchas partes del país la presencia de grupos criminales está creciendo. Los cristianos que hablan audazmente en el nombre del Señor Jesucristo buscan los grupos de narcotraficantes cómo acabar con ellos, porque le hablan a los drogadictos, ayudan a los inmigrantes. Dice, para estos grupos criminales los cristianos son y representan una amenaza. En algunas comunidades indígenas, quienes deciden abandonar sus creencias tradicionales o ancestrales para seguir a Jesús, reciben multas, ostracismo, encarcelamiento
y desplazamiento forzado, debido a que los líderes indígenas son quienes administran la justicia en esas áreas y los cristianos no tienen a nadie que investigue lo que está mal y proteja su libertad religiosa. En este país, pues lógicamente tú y yo sabemos las cosas que han estado pasando. El otro día un niño en la escuela primaria se le ocurrió decir Jesucristo y casi lo meten a la cárcel. Cristianos que han estado en prisión, que están en prisión. Y les había platicado hace muchos años, estaba yo en una universidad aquí en UTEP. Y me impresionó mucho porque hay un lugar que se llama La Unión. No, ya no sé cómo está, no sé si existe, no sé nada. Esto fue en 1977 más o menos. Llegó y se paró un individuo con un traje así, bien lineota que andaba el hombre, bien vestido. Y se paró ahí arriba de una maceta, de unas planteras que estaban ahí, y empezó a decirles, ¿puedo tener su atención? En inglés, un americano. Y empezó a predicar el evangelio. Se empezó a juntar gente. En los 70 hubo un derramamiento del Espíritu de Dios muy particular aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y yo estaba ahí, yo ya creyente, muy recién convertido, y luego empiezo a ver que empieza a predicar el evangelio así con un valor, un denuedo bien tremendo, y en un ratitito llegó la policía. Estoy hablando de los 70s. Se pararon enseguida y le dijeron, si no te callas, te vamos a arrestar. Y me acuerdo tanto de esa experiencia porque volteé y le dice, nada más déjame termino y me llevas. Y el policía así viendo estaba para. Dijo, pues termina. Y le siguió predicando el evangelio. Dice, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, ven, acércate aquí, vamos a orar. O sea, se lo llevaron. Todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. No más que sea Cristo al que están persiguiendo. Y tenemos la historia verídica de cuando Pablo, que no conocía a Cristo, lo anda persiguiendo a los cristianos para llevarlos a los tribunales, y luego de repente en el camino rumbo a Damasco con sus cartas para llevárselos a todos, le habla el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, espérate, Jesús ya había resucitado. Andaba persiguiendo a los cristianos. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, es a mí al que me estás persiguiendo. Le dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, nosotros, si no tenemos cuidado de pensar bíblicamente, vamos a desligar una cosa de la otra. Hermanos, tú eres una persona que has entregado tu vida a Cristo, tu sufrimiento lo está sufriendo la persona de Jesús. El que a ti te hayan humillado y te hayan despreciado y te ofendan y te hayan corrido el trabajo y te hagan la vida difícil y o estés enfermo o tengas alguna situación difícil en tu vida, parte del propósito de Dios en tu corazón por medio de la persona de Jesucristo que está en ti y el Espíritu Santo también. Decimos, ay caray, pues eso está un poquito difícil. Sí, está bien difícil, hermanos. Esto es una cosa que nosotros tenemos que pedir a Dios ayuda. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios, les dice, desde que oí de su fe, y pues la verdad que no tenemos ahí un medidor de fe, ¿verdad? De los Efesios. No importa la fe, decía Pablo, yo no dejo de orar por ustedes para que sus ojos sean abiertos. O sea, nosotros por el pecado y por nuestra humanidad tenemos los ojos velados, o sea, a menos que el Espíritu Santo venga y nos abra. Por eso les insisto tanto que cada vez que te acerques a la palabra le digas, Señor, te suplico, me abra los ojos, mi entendimiento, para ver qué es lo que voy a leer. Y Él hace cosas sobrenaturales. Ahora, cuando nosotros entendemos que la persona de Cristo está en nosotros y que es Él el que sufre en muchas situaciones, pues vamos entonces a empezar a pensar diferente. O sea, entonces me rechazan en mi familia, no me quieren, me dejaron de hablar. Les digo, en las poblaciones en la India, si una persona se convierte y se bautiza, o sea, puede perder su vida.
O sea, esas personas las cortan literal de tajo de la familia y en ocasiones los matan porque se hicieron cristianos. Igual en ciertas partes musulmanas sucede lo mismo en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el sufrimiento entonces una vez que entendemos que Cristo en nosotros, Cristo en nosotros está siendo el recipiente de toda esta maldad? Bueno, volvemos una vez más a pensar bíblicamente, decimos, Señor, entonces yo estoy sufriendo por ti. Pues sí. El sufrimiento que yo experimento el día de hoy, lo experimento por ti y para tu gloria. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, o sea, las cárceles de aquellos entonces no son como las de ahorita que tienen aire acondicionado, televisiones, no. Esas son unas cárceles terribles. De ahí les escribe la carta que le conocemos como la carta del gozo a los filipenses, y me voy a brincar ahorita uno, pero vuelvo a él, me voy a brincar el de 2 Corintios 7:1 porque quiero que veamos el de 1:28 de Filipenses, donde dice, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, esto que les estoy diciendo, hay gente que se opone, que para ellos es indicio de perdición. O sea, si alguien se opone a la fe es porque está perdido. Mas para vosotros, los creyentes, de salvación, y esto de Dios. Vean esto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Oh, wow. O sea, una persona cristiana que sufre, lo debe de considerar un privilegio. Sí, y de hecho lo vimos en los discípulos cuando los latigaron, que salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de haber sido azotados por el nombre de Jesús. Llegaron de una tranquiza y nos golpearon por Jesús. Ahora, el sufrimiento tiene como propósito no únicamente el consuelo, sino la transformación a la imagen de Jesús. Entonces, cuando sufrimos, no es que Dios quiera que suframos porque sí. No hay tal cosa de que Dios, tú eres creyente, Dios está enojado contigo y te va a pasar algo terrible. No. Nosotros tenemos que tener cuidado de que la palabra que estamos leyendo dice, es para vuestra consolación y salvación. A ver, espérate, yo soy cristiano, Pablo. ¿Cómo que salvación? Sí. Para el proceso de tu vida como cristiano, que vivas tu salvación, que la vivas bajo esta óptica. De que Cristo está obrando en tu corazón, lo está purificando, lo está limpiando para que seas más como Él. Ahora, como nosotros en un momento dado no escogemos el sufrimiento, como les decía en principio, llega a nuestras vidas y empieza este caos, o sea, Dios, como no nos pide permiso porque nos ama tanto, que es donde tenemos problema para entender por qué nos pasa por estas situaciones, viene a limpiar nuestro corazón. Pero como nosotros, de iniciativa personal, no somos gente que andemos buscando que Dios nos pruebe, entonces Dios, porque nos ama tanto, nos prueba con las dificultades. Me acuerdo que Marcos Witt cantaba un canto que decía, pruébame, examíname, quién sabe qué más decía. Yo esa parte me la brincaba. Quebrántame. Yo me la brincaba, literalmente. O sea, yo había experimentado quebrantamientos directamente de Dios y yo no quiero. Pero sé que son buenos, que los necesito. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas del amor de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí le doy otra vez. ¿Qué dice? Sin santidad, ¿qué? O sea, Dios nos permite pasar por el fuego y va limpiando nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Y esa fe es la que, como les dije el domingo pasado, Hebreos 11:6, pues sin fe es imposible agradar a Dios.
El Espíritu Santo de Dios se nos ha sido dado directamente de parte de Dios. Somos nosotros personas que, si no tenemos, les digo, esta óptica divina acerca del consuelo de Dios, difícilmente vamos a poder pasar por las pruebas con una óptica correcta, la cual necesitamos. ¿Para qué? Para buscar más la presencia de Dios, para buscar pasar más tiempo con Él. ¿Saben? Me llama mucho la atención que en muchas ocasiones al Señor se le busca únicamente cuando estamos mal, cuando estamos pasando por dolor o hay una petición económica, etcétera, etcétera. Hermanos, hermanas, tengo que decir lo siguiente. O sea, el Señor busca gente fiel, que pase tiempo con Él siempre. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué horas es eso, Señor? Es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, busca tiempo con Dios, porque va a ser en el proceso de tu santificación que tú vas a aprender a ver la vida con los ojos de la fe. ¿Por qué podía Pablo y los discípulos expresarse de estas maneras con tal certeza? Bueno, yo pensaba y decía, es que estos hombres vieron a Jesús resucitado. Ellos hablaron con Él. Ellos vieron cosas impresionantes y tenían ellos una perspectiva de la realidad, de la eternidad, porque hablaron con Jesús resucitado. Entonces, a la hora que se presentaban en sus vidas situaciones tan difíciles, ellos estaban dispuestos a pasar por lo que fuera. Porque ya el Señor les había dicho, yo les voy a preparar un lugar, ustedes van a estar conmigo. Dice Santiago 1:14, este es el medio hermano de Jesús. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es un momento nada más. Si vas a vivir 100 años, gloria a Dios, pero es un momento. Estos hombres, les digo, tenían una perspectiva de la eternidad bien tremenda. Les voy a leer esto y con esto voy a empezar a cerrar. Esta mujer, Elizabeth Elliot, su esposo, estando ella bien joven, no recuerdo cuántos hijos tenía, se fue con los indios guaraníes al Ecuador a predicar el evangelio. Llegando allá, lo mataron, se queda allá con las criaturas, eventualmente se vuelve a casar, su esposo se muere de una enfermedad. Y escribe ella, dice así, dice, los tiempos difíciles llegan para todos en la vida, sin una explicación real. Cuando caminamos a través del sufrimiento, tienen el potencial de devastar y de destruir, o de ser la puerta de entrada a la gratitud y el gozo. Una de esas dos cosas hace. Él preguntó esto en un momento dado, dice, ¿por qué Dios no hace algo con respecto al sufrimiento? Y ella misma contestó y dijo, Él ya lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará. El sufrimiento y el amor están inexplicablemente vinculados, ya que el amor de Dios por su pueblo se evidencia al haber enviado a Jesús para llevar nuestros pecados, penas y sufrimientos en la cruz, tomando sacrificialmente lo que no era suyo, para que no tuviéramos que cargarlo. Él ha caminado por el camino definitivo del sufrimiento y ha ganado la victoria en nuestro nombre. Y termina diciendo lo siguiente: lo que sea que esté en la copa que Dios me está ofreciendo, ya sea dolor, tristeza, sufrimiento y aflicción, junto con muchas otras alegrías, estoy dispuesta a tomarlo porque confío en Él, porque el sufrimiento nunca es en vano. Y te quiero decir esta cita de Mateo 5, donde el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién los va a consolar? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Y el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí, yo hago todas las cosas nuevas". Me dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas". Y me dijo: "Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo". Si tú eres un hijo de Dios, independientemente del sufrimiento que tú estés pasando, tienes que saber que un día Dios te va a enjugar esas lágrimas.